Buenos días, chiquillos. Hola, profe. ¿Cómo Buenos están? días, profe. Bien. Buenos días, profe. Eh, Hoy día vamos a empezar a ver un ramo que se llama geología. Es un ramo, diría yo, que alegre, entretenido, que tiene mucho conocimiento que aportar. La geología es una ciencia que estudia básicamente el conocimiento del planeta Tierra, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la Tierra es la geología. Estudia, ¿cierto?, el planeta Tierra. Y desde ese punto de vista es una ciencia que abarca otras ciencias, ¿ya? Es multidisciplinaria, ¿ya? La geología abarca mucho, la geología abarca la mineralogía, abarca la petrografía, la hidrología, la la edafología del estudio de los suelos, estudia también la meteorología, ¿cierto? La meteorología, parte de la geología también es la paleontología, entonces es bien compleja, abarca mucho. Nosotros vamos a ver lo más básico, ¿cierto? Sobre mineralogía, petrografía, principalmente, ¿ya? Cómo está constituido la estructura del planeta, para aplicar esos conocimientos, ¿cierto? Al ámbito minero, ¿ya? La formación de los yacimientos es una formación geológica, ¿cierto? Los yacimientos minerales se formaron en la corteza terrestre en tiempos geológicos distintos al nuestro y tienen una conformación geológica, por lo tanto, por eso es tan importante la geología. Ya voy a abrir un PPT, un PowerPoint, déjenme abrirlo. Ahora lo paso a compartir. Aquí tenemos un PPT que se llama el primero, la Tierra y su entorno. La Tierra y su entorno. ¿Ya? La Tierra, sus formas y medidas, estructura interna, ¿cierto? Todos estos puntos los vamos a ver. La atmósfera, origen y evolución, el dinamismo del planeta, los movimientos de la Tierra. ¿Ya? Bueno, ustedes saben que la Tierra es un planeta único, ¿cierto? En el sistema solar y hasta el momento en lo que conocemos del universo. El único planeta donde sabemos que hay vida. Podemos suponer, ¿cierto?, que en la inmensidad del universo, donde hay miles de millones de galaxias, y cada galaxia tiene eh, cientos de millones de estrellas, y algunas de ellas planetas, uno podría pensar que seguramente también hay vida en otros lugares, pero hasta el momento no hemos encontrado planetas que en tamaño y en cercanía a su estrella podrían tener las condiciones para la vida, pero es solamente teoría, ¿cierto? Nunca nadie ha llegado a esos lugares y es muy difícil que lleguemos a esos lugares. Estamos hablando de planetas que están a 6 años luz. 6 años luz significa viajar a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo durante 6 años para llegar ahí solamente. Y las naves espaciales nuestras no viajan a esa velocidad, viajan a 60.000 kilómetros por hora, ¿ya? No a 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, para llegar a un planeta que está a 6 años luz, se necesitan eh, prácticamente varias generaciones de seres humanos, ¿no? Entonces es complejo. La primera vez que se dio el planeta Tierra, cuando
en una de las misiones Apolo, ¿cierto?, de la NASA, sobrevolaron por primera vez la Luna, pudieron ver la Tierra desde la Luna y se veía como un planeta bello, ¿cierto? Eh, Azul en su mayor parte, único en el planeta, perdón, único en el universo, hasta donde se conoce. Y se dio cuenta el astronauta que sacó esa foto, que era como tonto de parte nuestra, ¿cierto?, de la humanidad, estar matándonos, siendo que tenemos un hábitat, un planeta tan pequeño y único, y en ese momento habían varias guerras. Estoy hablando del año 1968, cuando se vio por primera vez la Tierra y se sacó una foto preciosa de la Tierra como un punto único, ¿cierto?, en el universo, con vida, donde habitábamos nosotros, como parte del ecosistema planetario, pero habían varias guerras donde estábamos disputándonos, qué sé yo, territorio, riqueza. Era como, lo hizo pensar al astronauta, y encontraba muy tonto de nuestra parte estar matando, ¿ya? ¿Desde cuándo sabemos que la Tierra es redonda?, dice. Los griegos habían advertido la esfericidad en la sombra que proyecta la Tierra, ¿cierto?, en la Luna, en los eclipses lunares. Entonces, de alguna forma, los eclipses lunares, de alguna forma nos indicaban que la Tierra era redonda, porque el planeta a veces, la sombra del planeta Tierra, tapaba por completo la Luna, de una forma esférica y no cuadrada ni triangular. Aristóteles de Estagira, que vivió entre los años 384 y 322 a.C., había reparado en que desde lugares ubicados a grandes distancias no se veían las mismas estrellas. Él se había dado cuenta de eso. Los mástiles de los barcos era lo último que se veía cuando se adentraban hacia el mar, ¿cierto? Eso ya lo sabemos nosotros. Y algunos pensaban que la Tierra por eso era plana, ¿cierto? Y desaparecían los barcos y se los comían grandes monstruos. Pero en realidad lo que ocurría es que cuando uno los mira por telescopio, puede ver hasta cuando se desaparece el mástil por la redondez de la Tierra. Pero la gran proeza de medir su radio se la debemos al matemático y cartógrafo Erastóstenes, que vivió entre los años 276 y 194 a.C., quien nace en Siena, pero vive en Alejandría, todo esto en Egipto, ¿cierto?, cuando los griegos dominaban este territorio. ¿Cómo lo hizo? Se dio cuenta que al mediodía, en Alejandría y en Siena, en algunos lugares se producía sombra y en otros no, a la misma hora del día. Lo extraño, ¿cierto? Si fuera plana la Tierra y la distancia al Sol es única a la Tierra, debería o en los dos lugares generar sombra o en los dos lugares no generar sombra al mediodía. Se supone que al mediodía el Sol está justo en el cenit, o sea, en la parte más alta, eh, por lo tanto no debería generar sombra. Erastóstenes observó que a mediodía en cierta fecha los rayos de luz del Sol en Siena no proyectaban sombra, pero sí en Alejandría, lo cual lo condujo a la conclusión de que la superficie terrestre era curva, era curva. Esa distancia la conocía, obviamente, ¿ya? Y esa distancia pasa a ser como una parte, ¿cierto?, de la circunferencia de la Tierra. ¿Cómo ocurre esto? La Tierra debe ser esférica. ¿Cómo ocurre esto? La Tierra debe ser esférica. Entonces esa distancia entre Alejandría y Siena la tenía, ¿ya? Porque si la Tierra fuera plana, ocurriría esto, ¿cierto? No habría sombra al mediodía en ninguna parte, ni en Alejandría ni en Siena, pero ocurría esto. Aquí vemos que los rayos inciden sobre ese obelisco, ¿cierto?, generando un ángulo, ¿ya? Ese ángulo que está ahí, llamémosle ese ángulo alfa. Por lo tanto, generaba una cierta sombra. En cambio, acá no. Entraban perpendicular, ortogonalmente a ese obelisco. Con la ayuda de la geometría y realizando algunas mediciones, a Aristóteles le fue posible determinar el radio terrestre, ¿ya?
¿Por qué? Porque tenía este ángulo, tenía esta distancia, como era curva, utilizó la fórmula, ¿cierto?, de circunferencia. O sea, tenía esto, tenía el ángulo alfa, tenía la distancia, ¿cierto? Y lo que tenía que hacer es despejar el radio. Entonces tengo que L, ese tramo de circunferencia, esa alfa, como toda la circunferencia, ¿cierto?, es a 360. Toda la circunferencia es 2πr, ¿cierto? Entonces L es alfa, como 2πr es a 360. Entonces lo único que tenía que hacer es despejar R, porque todo lo demás lo tenía. Ahora sale fácil de explicarlo, ¿cierto? Pero para el tiempo de él era una gran proeza, ¿cierto? Ya conocer pi era una gran proeza. Como la distancia entre Alejandría y Siena era de 800 kilómetros y el ángulo alfa, ¿cierto?, era de 7,2 grados, perdón, el ángulo alfa era 7,2 grados, calculando encontró que R valía 6.366 kilómetros, o sea, el radio terrestre es de 6.366 kilómetros, lo que es bastante acertado, ¿ya?, al radio verdadero. El radio verdadero no es exacto en todas partes, porque ustedes saben que la Tierra no es 100% esférica, ¿cierto? Es más bien achatada en los polos. Entonces fue un gran descubrimiento. El perímetro de la Tierra es 2π por R, ¿cierto? Donde R es el radio ese que calculamos. Y eso nos da que tiene entonces un perímetro de 40.000 kilómetros, 40.000 kilómetros aproximadamente, considerándola 100% esférica. Su superficie es de 4π por R cuadrado, ¿cierto? 4π por R cuadrado. Es del orden de 5,1 por 10 elevado a 8 kilómetros cuadrados. Y su volumen es de 4/3 pi r cubo. Y están viendo la superficie no de un círculo, por la superficie de una esfera, ¿ya? Y aquí estamos midiendo el volumen de una esfera, entonces 4/3 pi por r cubo. Entonces la superficie de una esfera de radio r es de 5,1 por 10 elevado a 8 kilómetros cuadrados. Esa es la superficie terrestre. Eso incluye el 75% aproximadamente de mar. Y el volumen es de 4/3 pi por r cubo. Y es del orden de 1,1 por 10 elevado a 12 kilómetros cúbicos, ¿ya? Su masa, conociendo el volumen, ¿cierto? Sabemos que densidad es igual a masa partido por volumen. Por lo tanto, yo puedo obtener la masa de la Tierra despejando, ¿cierto? Entonces me queda que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿ya? Sabemos que la corteza terrestre, por ejemplo, tiene una densidad media de más o menos 2 toneladas por metro cúbico, ¿ya? Corteza terrestre. Entonces, ¿qué pasa? Henry Can Bedich, que vivió entre los años 1731 y 1810, resultó calcular la masa y dio 5,9 por 10 elevado a 24 kilogramos. Como la densidad es la razón entre la masa y el volumen, la densidad de la Tierra resultó ser de 5.450 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? O sea, 5,5 veces la densidad del agua. Pero él veía que la corteza terrestre tenía más o menos 2 toneladas por metro cúbico, o sea, 2.000 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, eso implicaba que la densidad al interior de la Tierra era mucho mayor, ¿cierto? La densidad entonces del planeta, es un promedio, ¿cierto? No es que todas las partes de la Tierra tengan esa densidad, era prácticamente el doble de la densidad promedio de las rocas que constituyen la superficie, o sea, la litosfera. ¿Qué implicaba eso? Que la densidad de las rocas debe ser muy grande al interior de la Tierra.
Ahora sabemos que el interior de la Tierra, ¿cierto? Básicamente es hierro puro, ¿ya? En el centro, hierro puro, y eso es lo que hace que exista un campo magnético alrededor de la Tierra. Y ese campo magnético es clave para la supervivencia del planeta. No sé si ustedes saben eso, pero el campo magnético de la Tierra es lo que permite que se desvíen los rayos cósmicos, que se desvíen los rayos cósmicos y no incidan sobre el planeta. Si incidieran sobre el planeta, nos calcinarían prácticamente, ¿ya? Sí. El campo magnético terrestre permite que los rayos cósmicos se desvíen y no incidan sobre el planeta, ¿ya? Aparte de eso tenemos la capa de ozono, ¿cierto? Que nos ayuda a filtrar la radiación ultravioleta, que también es dañina, porque los rayos cósmicos nos harían pedra en pocos segundos, ¿ya? Nos quemarían vivo. Sería como que viviéramos en un microondas. Como la densidad es la razón, bueno, eso ya lo leímos. Entonces, eso implicaba que la densidad de las rocas al interior de la Tierra era muy alta. ¿Es realmente redonda, 100% esférica la Tierra? No exactamente. A pesar de que uno desde el espacio no nota que sea achatada en los polos, la Tierra está un poco achatada en los polos. ¿Qué significa eso? Que el diámetro entre polo y polo es menor, ¿cierto? Que el diámetro en el ecuador, ¿cierto? El diámetro en el ecuador es el diámetro mayor. No es igual al diámetro entre polo y polo. Este diámetro es menor. Aquí está exagerado el achatamiento, ¿cierto? Es para que se entienda. ¿Por qué se achata? Por la fuerza centrífuga, ¿cierto? Que genera la rotación. La rotación. ¿Alguien sabe cuál es la velocidad de rotación del planeta? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Son alrededor de 1500 kilómetros por hora, ¿ya? Es un aproximado solamente, 1500 kilómetros por hora. O sea, esto está girando a 1500 kilómetros por hora, y eso hace que en el Ecuador ciertas partes se tiendan a ananchar y hace que sea achatada desde los polos, ¿ya? Por la fuerza centrífuga. Así como en la centrífuga usted mete ropa y la ropa se tiende a pegar en los extremos y de esa forma se estruja. Bueno, aquí la masa se va hacia los extremos y hace que sea un poco achatada la Tierra. ¿Qué pasaría si se frenara la Tierra? ¿Han pensado, no? ¿Qué pasaría si se frenara la rotación de la Tierra ahora, en este instante? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Quedaría la grande ahí en el planeta. Sería la embarrada, ¿cierto? Porque en este momento vamos girando a 1500 todo, 1500 kilómetros por hora. Y si se frenara en seco, ¿cierto? Los edificios, las construcciones saldrían volando. Es como cuando uno va en una micro, ¿cierto? O en un auto. Imagínense, estamos hablando de 1500 kilómetros por hora. Uno a veces va a 60 kilómetros por hora y frena y se va contra el parabrisas. Por eso ocupamos cinturón de seguridad. Entonces, la mayor parte moriríamos, ¿cierto? Los árboles saldrían desencajados se saldrían de sus raíces. Muy difícilmente va a sobrevivir un árbol. Imagínense que con 200 kilómetros por hora, cuando hay viento, se salen los árboles. Imagínense lo que es ir a 1500 y frenarse en seco, 1500 kilómetros por hora. O sea, todo lo vivo de la Tierra, de tamaño mayor, estoy hablando de moscas para arriba, hormigas para arriba, lo más probable es que morirían, ¿cierto? Ahora, ¿para qué? Si ahora considero la velocidad de traslación, que es de alrededor de 10.000 kilómetros por hora, la traslación es la que nos lleva, ¿cierto?, a cumplir una vuelta alrededor del Sol en un año. Para que esa tremenda vuelta se cumpla en un año, en 365 días apenas, estamos hablando de una tremenda vuelta, ¿cierto? Somos el tercer planeta del sistema solar y en solamente un año damos una vuelta completa, una tremenda vuelta, ¿cierto? De millones de kilómetros. En un año es muy rápido, ¿cierto? Por lo tanto, eso significa que viajamos muy rápido. Bueno, viajamos alrededor de 10.000 kilómetros por hora como traslación, ¿ya? Sí, ¿qué decir si se frenara la Tierra ahí?
vamos a 10.000, vamos en una nave espacial, todo, ¿cierto? A 10.000 kilómetros por hora alrededor del planeta. No quedarían ni las montañas quedarían. Si se llegara a frenar en seco, ¿cierto? Yendo a 10.000 kilómetros por hora, saldrían los montes desde sus bases, de sus cimientos. Sería una catástrofe, ¿ya? Gracias a Dios no ocurre eso. Bueno, le decía que esta es la temperatura y esta es la profundidad. Entonces, en la medida que yo voy profundizando en la Tierra, va aumentando la temperatura. Esto metiéndome en la Tierra, ¿ya? Si, por ejemplo, a los 400 kilómetros de profundidad hay alrededor de 35 o 40 grados. 35 o 40 grados, siempre y cuando no pase por un volcán. Obvio, ¿cierto? A los 800 kilómetros hay más de 100 grados. Aunque esta parte de acá no me convence mucho, ¿ah? Porque la corteza terrestre tiene entre 30 y 70 kilómetros, ¿ya? Algo debe estar mal acá. Porque la corteza terrestre está entre los 30 y 70 kilómetros. Y a los 70 kilómetros yo me encuentro con el manto superior, que está prácticamente líquido, ¿cierto? El magma. Entonces a 400 kilómetros estoy metido dentro del manto. Hay mucho más que 30 grados. Algo está mal acá, ¿ya? Quizás estos son metros, no sé. Bueno, si fueran metros, a los 2000 metros hay alrededor de 800 grados Celsius. A los 2000 metros hay cerca de 800 grados Celsius. Lo importante, ya, lo importante es que cada 100 metros aumenta 1 grado Celsius la temperatura, ¿ya? Cada 100 metros de profundidad aumenta la temperatura 1 grado Celsius. Entonces, en las minas más profundas, además de costar ventilarlas, ¿cierto? Hay gran temperatura. Por ejemplo, las minas que están en Sudáfrica, que están las minas más profundas, las de oro y las de diamante, hay minas que están a 4.000 metros de profundidad. 4.000 metros de profundidad. Y a esa profundidad hay mucha temperatura. Estamos hablando de que la temperatura de la roca es de más o menos 50 grados Celsius, ¿ya? Por lo tanto, la gente trabaja como a 40 grados Celsius con ventilación y todo. Muy complejo. Entonces, lo importante de esta gráfica es que en la medida que yo voy profundizando, va aumentando la temperatura. Pero esta parte no está bien, porque a los 400 kilómetros yo ya pasé la corteza terrestre y estoy en el manto. Por lo tanto, debo estar por lo menos a 1000 grados. Ahí está una imagen que corrobora lo que estoy diciendo. Ahí está la corteza terrestre. Se llama litósfera, la corteza terrestre, litósfera. La parte que está bajo el mar se llama corteza oceánica. Corteza continental, la que está, la que corresponde a los continentes, ¿cierto? Pero toda la Tierra está envuelta por litósfera o corteza terrestre. Algunas partes están con agua, que son los mares. En las partes más profundas tenemos 10 kilómetros, ¿cierto? 10.000 metros de agua. Pero bajo esos 10.000 metros o 10 kilómetros tenemos 30 kilómetros más de corteza oceánica. Es un promedio ya. Entonces, en las partes más profundas tenemos 10 kilómetros o 10.000 metros de agua y llegamos a la corteza oceánica que tiene más o menos 30 kilómetros de profundidad, ¿ya? En las partes Profe, más del planeta podemos encontrar hasta 70 kilómetros más o menos, 70 kilómetros de espesor. Dígame, profesor, aló, dígame, profesor, una consultita, diga. que algunos nos salía el horario que era de las 10:55 a las 1 y algo. ¿Este es el último clase que tiene usted o no? A las Con 10, el paradero 301. a las 10:15. Lo que pasa es que ¿Cómo? No, cambiaron el horario. ya no tiene el de las 10:55 a la 1. Sí, son 3 horas seguidas. Faltaba 1 hora y esa hora la agregaron antes. Ah, modificaron el horario, entonces no me había dado cuenta. Agregaron 1 hora
Las otras 2 horas siguen igual. 3 horas seguidas. ¿Ya? ¿Soy el único que escucha mal al profe o Sí, igual un poco entrecortado. Se le va la voz al profe. sí, como que se le escucha abajo, profe? Ya, pero es porque estaba mirando el horario. No tengo el horario en la pantalla. Entonces, por eso se fue la voz. Ah, ya, profe, perdón. Ya, entonces, la litósfera, ¿cierto? Es la corteza terrestre. En la parte del mar estamos hablando de unos 30 kilómetros de profundidad, en las partes más altas, unos 70 kilómetros de espesor, ¿ya? Si lo llevamos a una manzana, ¿ya? Y hacemos un equivalente en proporción a la Tierra, si, la piel de la manzana es el equivalente a la litósfera, ¿ya? Entonces la litósfera prácticamente es la nada misma en el planeta. Y aquí es donde nosotros realizamos todas nuestras cosas, en la litósfera, ¿cierto? En la litósfera estudiamos, nos casamos, tenemos hijos, descansamos, construimos nuestras casas, todo se hace en la litósfera. Y la litósfera es el profe? equivalente, la litósfera es el equivalente a la piel de una manzana, al espesor de la piel de una manzana respecto de una manzana. Si uno le quita la piel a la manzana, solamente la piel, pues, lo que pasa es que cuando uno la pela, agarra carne también, ¿cierto? Pero si uno sacara la pura piel, el volumen prácticamente queda intacto, ¿ya? Eso es la litósfera, es para que tengan una idea de lo pequeño que es donde vivimos, ¿ya? Donde vivimos y hacemos todas nuestras cosas. La litósfera, por otra parte, está flotando, ¿cierto?, en el manto superior, porque el manto superior está derretido, ¿ya? Derretido, entonces como que somos como, la corteza terrestre es como una isla flotando en medio del magma, ¿ya? Por eso está en movimiento constante, ¿ya? Está en movimiento constante, porque la Tierra está arrojando calor desde el interior, y eso hace que tenga que salir magma por algunas partes, y eso genera el movimiento de las placas tectónicas. Ya estoy resumiendo bien lo que estamos conversando, ¿ya? Entonces tenemos la litósfera, aquí tenemos el manto superior, la litósfera entonces como que flota en el manto superior, después tengo el manto inferior, núcleo externo, núcleo interior. El núcleo interior es de hierro puro prácticamente, hierro y níquel, pero está a muy alta densidad, a pesar de estar a más de 6.000 grados Celsius, según lo que hemos estudiado, aparte de estar a más de 6.000 grados Celsius, al interior del núcleo la temperatura es mayor que en la superficie del Sol. Al interior del núcleo la temperatura es mayor que en la superficie del Sol. Es como que tenemos un sol pequeño ahí adentro, ¿ya? Y este es el motor, ¿cierto? El motor que permite el dinamismo de la Tierra. Y esta esfera, que es prácticamente el tamaño de la Luna, de hierro y níquel, es la que genera el campo magnético que les decía, permite, ¿cierto? Permite desviar los rayos cósmicos. Se genera un campo magnético, es más o menos así. Entonces eso hace que los rayos cósmicos lleguen acá y se desvíen, ¿ya? Los rayos cósmicos vienen del Sol, igual que toda la radiación, llegan acá y se desvían, y no entran al planeta. Si no nos calcinaríamos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Hasta dónde vamos? ¿Dudas, Yo tengo una preguntas? consulta. Dígame. ¿Cómo se sabe lo que hay dentro de la Tierra si no se ha podido llegar? Bueno, son teorías, se intuye, ¿cierto? Pero se intuye por lo que les dije, que se sabe que la densidad de la Tierra es de 5.400 kilogramos por metro cúbico, y la corteza terrestre tiene no más de 2.000 kilogramos por metro cúbico, entonces eso significa que al interior es más densa, por un lado. Por otro lado tenemos el campo magnético. ¿Ya? Para que se genere un campo magnético tiene que haber hierro, ¿cierto? Y mucho hierro. Y segundo, se hacen estudios de ondas sísmicas. Yo detono cargas controladas contra distintas estructuras,
Y con eso yo sé, por la velocidad del sonido, y por la diferencia que hay entre los materiales, la velocidad del sonido cambia, ¿ya? Así como la luz cambia al interior del agua en cuanto a velocidad y ángulo, lo mismo el sonido se comporta distinto al reflejarse en el hierro que reflejarse en el suelo. Entonces, de acuerdo a esos cambios eh, de ondas sísmicas, es que yo puedo deducir de qué está constituido la Tierra en su interior. Eso más o menos. ¿Se entendió algo o no? Sí, profe. Gracias. Entonces, el 75% de la Tierra, ustedes saben, prácticamente agua, ¿cierto? Agua, la superficie de la Tierra, pero acuérdense que esto es superficial nomás. Acuérdense que las partes más profundas es más delgado que la corteza terrestre. Estamos hablando de 10 kilómetros apenas. 10 kilómetros de corteza terrestre. Con 10 kilómetros de mar. Y esos 10 kilómetros de mar en las partes más profundas. O sea, esto es una película muy delgada de agua que cubre un 75% de la superficie del planeta. Yo me preguntaba cuando chico, decía, chute, ¿por qué? O decía, no sería bueno que todos nos decían, chuta, estamos llenando el planeta, estamos llenando el planeta. A pesar de que cuando uno ve en el espacio no se ve lleno, ¿cierto? Uno ve millones de gente así desde el espacio cubriendo la Tierra. Bueno, yo decía, si esto que está acá fuera tierra y esta parte agua, o sea, al revés, ¿cierto? Todo lo que es agua ahora fuera tierra, continente, y solamente un 25% agua. ¿Qué piensan? ¿Sería bueno o no? El planeta sería aún más cálido y no podría haber vida en el planeta. Claro, el agua yo creo que le da un balance al planeta para que esté como esté, po. La ecología igual. Justamente. Es decir, el agua superficial que cubre un 75% es lo que permite la vida en el planeta. Si hubiera agua en un 25% y 75% tierra, ya se acabaría rápidamente. ¿Ya? No habría un equilibrio. Se evaporaría finalmente y estaríamos como Marte. Entonces, ese 75% superficial de agua es lo que permite que se evapore. Entonces, en este momento hay evaporación en los mares, ¿cierto? En las zonas donde está de día. Esa evaporación genera vapor de agua, ese vapor de agua genera nubes, y esas nubes son las que entran al interior del continente y permiten que tengamos agua dulce. Si no tuviéramos el 75% de la superficie con agua, no tendríamos nubes, no tendríamos lluvia ni nieve en la cordillera. Y la nieve es clave, ¿cierto? Sin los Himalayas no habrían los grandes ríos que cruzan China, que cruzan la India. Sin la cordillera de los Andes, ¿cómo viviría Chile si no tuvieran cordillera de los Andes? No tendríamos agua. Si la cordillera de los Andes es la que nos da el agua. ¿A través de qué? De todo el microclima que forma, ¿cierto? A través de los hielos eternos que nos permiten tener agua en verano. Entonces la cordillera de los Andes, más la evaporación que se produce en el Pacífico, es la que genera la posibilidad, bien resumido, sin mucha explicación, las nubes, ¿cierto?, que finalmente nos dan agua dulce, ¿ya? Y por eso tenemos el río Mapocho, el río Maipo, que pasan alrededor de Santiago, y por eso Santiago es habitable. Si no tuviéramos el río Mapocho en el río Maipo, no, Santiago sería un desierto prácticamente. Y así con cada uno de los ríos, así nosotros tenemos, humanamente hablando, mucha suerte de tener la cordillera de los Andes. Que la cordillera de los Andes no solamente nos da agua, sino que también nos da yacimientos. Ya van a ver que las zonas cordilleranas generan yacimientos, generan volcanismo. El volcanismo genera finalmente las posibilidades de que se formen yacimientos. Sin volcanismo no hay yacimiento. Entonces, los países en donde hay más volcanismo, también hay más yacimientos. O hubieron yacimientos. Hay muchos yacimientos agotados. ¿Ya? Cualquiera que le diga que los yacimientos son recursos renovables, eso es falso. ¿Ya? No se renuevan, porque se forman en miles o millones de años. Por lo tanto, cuando agotemos Chuquicamata, se va a agotar nomás. Cuando se agota el teniente, se va a agotar solamente. ¿No?
Teníamos que esperar millones de años más para que se formen. Entonces los recursos mineros no son recursos renovables, ¿ya? Por eso siempre se insiste en que no vivamos solamente el cobre, ¿cierto? Y que busquemos la forma, porque va a llegar un momento en que el cobre se va a acabar. Gracias a Dios tenemos cobre para 50 años más, por lo menos, ¿ya? Pero en algún momento se va a acabar. Lo mismo que el petróleo, ¿cierto? A pesar de que hace tiempo que se está diciendo que se va a acabar, lo que pasa es que gracias a las nuevas tecnologías, hoy en día podemos sacar, por ejemplo, petróleo de arenas que están empapadas en petróleo. Antes no se podía sacar petróleo de eso. Y hoy en día sí se puede hacer. Es por eso que todavía tenemos petróleo en gran medida. Y porque se han descubierto nuevos yacimientos, pero en los años 70, lo que se sabía en los años 70 es que el petróleo se agotaba antes del 2000. ¿Por qué? Dado el conocimiento que existía en esa época de lo que quedaba de petróleo. ¿Ya? El petróleo, ustedes saben qué es lo que es, ¿o no? ¿Cómo se forma? Más o menos. A través de fósiles, por la compresión y no sé qué. Se sabe, ¿cierto? Es lo que se sabe hasta el momento, que el petróleo está formado por la descomposición lenta, sin oxígeno, de la fauna que vivió hace millones de años, ¿ya? Entonces, cuando usted está acelerando su auto, se está consumiendo dinosaurios, si se puede decir así. Yo le digo así a mi hijo, mira, no, acabamos de consumir un brontosaurio. Y mi hijo se da terror esa cuestión cuando le digo eso, porque él ama los dinosaurios. Eh, Algo así es, ¿ya? Entonces, si no hubieran habido eras geológicas anteriores a la nuestra, donde, no sé si ustedes saben, pero ya han habido 5 extinciones masivas en la Tierra. Han habido 5 extinciones masivas en la Tierra, en donde la mayor parte de la flora y fauna ha desaparecido. Se piensa, ¿cierto?, que fue por la caída de un meteorito el que acabó con los dinosaurios. Debería ser el meteorito que cayó en la península de Yucatán. Pueden buscar ustedes en internet meteorito o cráter de la península de Yucatán y se van a dar cuenta que es el cráter más grande que hay en el planeta, ¿ya? Y si uno lo ve de lejos por los años que han pasado, no se ve como un cráter, ¿ya? Es un tremendo cráter. Y se piensa que ese fue el meteorito que acabó con los dinosaurios. Si un meteorito de ese tamaño cae en la Tierra ahora, ¿qué va a ocurrir? Aparte de la tremenda onda expansiva, ¿cierto?, que va a acabar con todo lo vivo en la cercanía. Después va a ocurrir un levantamiento de polvo y ese polvo va a rodear toda la Tierra, ¿ya? La atmósfera se va a cubrir de polvo y va a empezar un invierno de varios años, 100, 200 años de invierno. ¿Y eso qué es lo que hace? Si no hay sol, mueren las plantas, ¿cierto? Si no hay plantas, mueren los animales vegetarianos. Y si no hay animales vegetarianos, mueren los carnívoros. Y así como ocurren las extinciones masivas. La de los dinosaurios es una sola, pero han habido varias. Ya desde el punto de vista geológico han habido varias. Por eso uno habla del Triásico, del Cretácico, del Jurásico, ¿ya? Eh, bueno, les quería solamente recordar, si los que ya saben eso, y hacer ver a otros que no lo sabían. Se supone, de acuerdo a los científicos, deberíamos estar al borde de la 6ª extinción masiva. ¿Ah? En esta está el hombre, antes no, ¿cierto? Ya, aquí tengo una imagen que nos muestra las capas de la atmósfera. La atmósfera también es parte esencial del planeta. Si no tuviéramos la atmósfera que tenemos, no tendríamos agua, no tendríamos mucho calor y mucho frío. La atmósfera pasa a ser como un manto, ¿cierto? Así como cuando hace frío y usted se pone un manto, ayuda a que no se enfríe su cuerpo tan fácilmente. De igual forma, la atmósfera de alguna forma hace que el calor, por un lado, permanezca en la noche más tiempo, como un manto, ¿cierto?, que abriga la Tierra. La atmósfera permite que el calor se mantenga durante la noche y en el día, de alguna forma, filtra parte del calor que habría si no tuviéramos atmósfera, ¿ya? Eso hace la atmósfera a grandes rasgos.
Las capas de la atmósfera, como pueden ver ahí ustedes, la primera es la troposfera, después sigue la estratosfera, y después la mesósfera, en la mesósfera hay una temperatura de más o menos 20 grados Celsius, pero a esa altura no podemos vivir nosotros, ¿ya? Primero, porque no hay casi nada de oxígeno, y segundo, porque los rayos cósmicos nos harían pebre, ¿ya? La radiación ultravioleta y los rayos cósmicos nos harían pebre. Ahí está la capa de ozono, que la muestran como que fuera una cosa bien gruesa, ¿cierto? Pero no es así. La capa de ozono tiene entre 10 y 20 centímetros de espesor. 10 y 20 centímetros de espesor. O sea, en la nada misma. Y después viene, ¿cierto? Ustedes ven la estratosfera, ¿cierto? Que ahí ya tenemos una temperatura de más o menos 40 grados Celsius. Por eso se congelan las alas de los aviones y son peligrosas, y entonces hay que hacer formas, hay que hacer tecnología para que eso no ocurra. No empiezan a pesar las alas, y podrían ocurrir accidentes, como ocurrieron al principio, ¿cierto?, de la aeronavegación. Después tenemos la troposfera, ¿cierto?, en donde tenemos temperaturas, por ejemplo, en la cumbre del Everest pueden haber fácil menos 50 grados Celsius. Aparte de haber poco oxígeno, ¿cierto? ¿Por qué hay poco oxígeno? Voy a explicar por qué. Por un tema que es la presión atmosférica. Yo, por ejemplo, si estoy ahí parado, estoy aquí en la orilla del mar, es una persona, ¿ya? Entonces tengo toda esta columna de atmósfera sobre mí. Es una columna, ¿cierto? Un tubo de atmósfera sobre mí. Esa columna genera peso, es aire, ¿cierto? Todo eso es aire que pesa. Y ese peso genera presión. ¿Por qué? Porque presión es fuerza por unidad de área, ¿cierto? Fuerza por unidad de área. Pero la fuerza que hay acá se refiere al peso, y el peso es masa del aire por aceleración de gravedad, y masa del aire por aceleración de gravedad es una fuerza, ¿cierto? Partido por el área. Entonces hablamos de que aquí, a la altura del mar, hay 760 milímetros columna de mercurio, ¿no? 760 milímetros columna de mercurio. Esa sería la presión, o una atmósfera, ¿ah? Que es aproximadamente un bar, ¿cierto? Bueno, pero en la medida que yo voy subiendo, por ejemplo, a esta altura, a los 8.848 metros de altura, esta atmósfera no está sobre mí, ¿cierto? Esta es la parte más densa, porque esta es la parte que está soportando toda esta otra columna, ¿cierto? Por lo tanto, a esta altura, se podría decir que yo no tengo un 21% de oxígeno. Ese 21% de oxígeno está aquí, a nivel del mar. Aquí tengo menos oxígeno, porque está más diluido el aire, porque tiene menos presión. ¿Entienden? Aquí se está ejerciendo presión. Si yo mido el oxígeno que hay acá, está más diluido respecto de los puntos más bajos. Aquí hay más oxígeno y aquí hay más oxígeno. ¿Se entiende, no? Por eso la gente se apuna en la altura. Los motores también se apunan porque necesitan de oxígeno, ¿ya? No es que se apunen literalmente, pero por la falta de oxígeno, la combustión no es completa y por lo tanto los motores no funcionan bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna acotación que quieran hacer de lo que acabo de explicar? ¿Algo que se me haya ido, que ustedes sepan? Yo tengo una pregunta, pero con la capa de ozono. ¿Ya? Que, por ejemplo, igual está más arriba y cada vez más arriba siempre hay menos oxígeno, pero el ozono, si no me equivoco, no sé si está bien dicho, son 3 partículas de oxígeno. 3 átomos. 3 átomos, ya. Entonces, ¿ahí habría igual más oxígeno o independientemente de eso también hay menos oxígeno? El ozono es eso, eso, O3. Y eso no es. Claro, hay átomos de oxígeno, ¿ah? En las piedras también hay átomos de oxígeno, pero tú no las puedes respirar. Ya, ya, Lo, ya. lo único que puedes respirar es el O2. Por ejemplo, El molecular. gran parte de la corteza terrestre es oxígeno, ¿ya?
Los silicatos están compuestos en gran parte por oxígeno, pero ese oxígeno tú no lo puedes respirar porque está amarrado a otros átomos, ¿cierto? El único oxígeno que nosotros podemos respirar es este, y ese hay menos a esa altura. Acá tienes O3, y el O3 es veneno. El O3 es veneno, tú no lo puedes respirar, ¿ya? Ya, esa era mi pregunta. Gracias. Bueno, que la puedo responder. Ya sigamos. Ahí están mostrando cómo se vería el monte Everest respecto de una esfera de 1 metro de radio, ¿ya? Tuviéramos 1 metro de radio terrestre, la atmósfera sería lo que tienen ahí como 1 metro, ¿ya? Y el Everest sería de ese tamaño, respecto a la atmósfera de 1 metro, ¿ya? Eso es para ver a escala cómo se vería el monte Everest si la Tierra, ¿cierto?, tuviera 1 metro de radio, ¿ya? El monte Everest tiene una altura de aproximadamente 10 kilómetros, pero no son 10 kilómetros, son 8.848 metros. Y la atmósfera tiene 100 kilómetros. Por lo tanto, si esto fuera la atmósfera de 1 metro, el Everest sería el porte más o menos de ese triángulo, ¿cierto? Muy poco. Porcentajes de elementos en el aire. Bueno, el nitrógeno nosotros lo tenemos en más o menos un 78%. O sea, lo que más tiene el aire es nitrógeno. Nitrógeno, que para nosotros no es útil. No es útil. Lo que nosotros ocupamos del aire es el oxígeno, que es más o menos de un 21%. Y el restante son otros gases, que es un 1%. Estoy hablando de aproximado, ¿ya? Y en estos otros gases está el CO2, el vapor de agua. El CO2 y el vapor de agua principalmente, y otros gases menores, como el argón. No lo escuché, tiene mala conexión. ¿Qué me quería decir? ¿Hasta cuánto porcentaje de oxígeno sería posible respirar? Porque creo que si respiramos mucha cantidad de oxígeno, ¿no? Se dice que el 17% de oxígeno ya prácticamente nos morimos. Si hay 17% de oxígeno. Eso es lo que se dice. Que con 17% de oxígeno es muy difícil vivir. Eso es lo que yo recuerdo, por lo menos. ¿Y con más de 21 podría? No habría problema, pero te oxidas más rápido. Si bien el oxígeno lo necesitamos para vivir, también nos mata. Porque la oxidación lo que hace es Sería una degradar, sobre. te vas degradando. Yo, por ejemplo, como he respirado más que ustedes, tengo canas, estoy pelado, porque en la medida que uno va respirando, si bien es necesario para la vida, te vas consumiendo también. Somos como máquinas de combustión, ¿cierto? Un motor, ustedes son motores que tienen como un auto que tiene 2.000 kilómetros, ¿ya? Ustedes son motores nuevos. Yo soy un motor más viejo, que debo tener de acuerdo a la vida de un auto, debo tener unos 60.000 kilómetros. Entonces, se desgastan las piezas con el oxígeno. El oxígeno finalmente degrada todo, ¿ya? Es necesario para la vida, pero va degradando también, va oxidando, ¿ya? Eso es lo que se llama la entropía. El segundo principio de la termodinámica dice que a medida que transcurre el tiempo, las cosas se van degradando, se van destruyendo. En el caso nuestro, el oxígeno lo que hace es degradar, oxidar. Incluso las rocas se degradan y se oxidan. No sé si me fui muy en la profunda o no. No, está bien, profe. Ya. Clase, así que vamos a ver, voy a parar de compartir este PowerPoint y voy a pasar al segundo PowerPoint, ¿ya? Voy a abrirlo ahora y lo comparto. O lo ven, ¿cierto? La Tierra, dice.
Profesor, una breve consulta. Dígame. ¿Usted sube los PPT al aula? Sí, los puedo subir, si ustedes quieren. Ah, ya. Se lo agradecería, por favor. Ya. Entonces acá tenemos una introducción, dice, desde la perspectiva que tenemos en la Tierra, nuestro planeta parece ser grande y fuerte, con un océano y aire interminable. Ya sabemos que eso no es así, ¿cierto? Ya vemos cómo están los océanos. El hombre consideró que podía tirar todos sus desechos al mar, que veía que el mar era infinito prácticamente. Y él iba a hacer un poco de excremento, que le iba a hacer un poco de petróleo al mar, pensarían algunos. Pero hoy en día sabemos que el mar no es eterno, ni es interminable, lo mismo que el aire, y vemos que hay gran contaminación producto de nuestra industrialización. Esto comenzó de manera fuerte en el siglo XX, ¿ya? Siglo XX. Siglo XX ha sido el, los 100 años más catastróficos desde el punto de vista ecológico, ¿ya? La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol, a una distancia de alrededor de 150 millones de kilómetros, ¿ya? 150 millones de kilómetros. La distancia de la Luna son de como 350.000 kilómetros. 350.000 kilómetros. Entonces imagínense lo que son 150 millones de kilómetros. La Tierra es el único planeta en el sistema solar que se sabe que mantiene vida. La atmósfera de la Tierra nos protege de meteoritos, ¿ya? Los meteoritos vienen a 60.000 kilómetros por hora y al encontrarse con la atmósfera, son como guatazos que se pegan, ¿es cierto?, con la atmósfera y se degradan rápidamente, destruyéndose. Entonces, son muy pocos los meteoritos que alcanzan a atravesar la atmósfera y llegar a chocar con el planeta. Aún así, todos los días llegan meteoritos al planeta, pero la mayoría son restos de meteoritos, ya que se han desintegrado en gran parte al chocar con la atmósfera. Bueno, hoy en día, como les decía, sabemos que el mar está contaminado por culpa nuestra. Hay islas de plástico flotando en el Atlántico. La isla más grande es del porte de Bolivia, más o menos. Imagínense. La isla más grande de plástico que hay en el mar es del porte de Bolivia. Aparte de esa, hay otras islas gigantescas igual, pero la más grande es del porte de Bolivia. Bolivia no es un país chico, ¿ya? No crean que es chico. Entonces estamos hablando de una isla de plástico que tiene 10 metros de altura y 20 metros de profundidad y del tamaño de la superficie de Bolivia. 10 metros de altura, 20 centímetros de profundidad de puro plástico flotando. De todo el plástico que hemos tirado durante tanto tiempo, en los últimos 100 años, se ha ido acumulando ahí en el mar. Y eso obviamente causa un desequilibrio enorme en el ecosistema marino. Se acumulan unas cuestiones que parecen arañas y que se alimentan justamente de los huevos de peces, de los huevos de los peces. Los peces aprovechan todo eso que ellos ven como un ecosistema natural para anidar, ¿cierto? Y, y estas especies de arañas, ¿cierto?, que hay, que no son arañas, se alimentan de los huevos de peces. Entonces provocan un desequilibrio del ecosistema marino muy grande. Aparte de eso, muchos peces y muchas aves se alimentan de estos restos de plástico sin saber que es dañino. Les recuerdo que el plástico viene del petróleo, por lo tanto es de origen orgánico, y para un animal, para un pez, para un ave, es muy difícil distinguir entre lo orgánico comestible y lo orgánico no comestible. El plástico es de origen orgánico, pero muy difícil de degradar, ustedes ya saben. Pero hoy en día se han descubierto plásticos más amigables, ¿cierto?, que se hacen a partir de cómo funcionan las algas. No sé si ustedes conocen el luche, que le llaman el luche. Cuando uno va a la playa siempre hay, que es una especie de alga, que no es el cochayuyo, que es medio amarillo verdoso y tiene como flotadores, no sé si se han dado cuenta. Bueno, Sí, ese material, que es natural, ¿cierto?, y que se degrada, es como plástico, pero plástico natural, un polímero natural. Ese polímero natural, hoy en día se hacen bolsas de ese polímero natural en base de algas y se pueden hacer cosas, obviamente es más caro que
fabricar con el plástico del petróleo, ¿cierto? Pero la gracia es que esas bolsas de plástica, perdón, esas bolsas de plástico o esos vasos de plástico de un polímero natural, sí se degradan en el tiempo rápidamente. Esa es la gracia. Son un poco más caras, pero tienen el beneficio de que se van a degradar. Están hechos de un polímero natural. Y así hay Oye, muchos ¿y ha polímeros visto, naturales. ¿Cómo? ha visto esas bolsas que se deshacen con el agua? Que esas están en base a celulosa, por eso se deshacen con el agua. Es, de un, es algo parecido a un polímero, pero en base a celulosa, por eso se deshacen con el agua. Pero no son esas de que te digo yo de las algas. Las bolsas de algas no se ¿Y, eso, deshacen con el agua, y esas ¿ya? tienen algún impacto negativo o son eco-friendly? Son, bueno, lo ideal sería que no generáramos nada, ¿sí? Pero como tenemos que generar cosas, son amigables con el medio ambiente. Se degradan, finalmente se van a degradar mucho más rápido que una bolsa plástica. Eso. Al final no hay nada que no hagamos que no dañe el medio ambiente, pero para eso existen las leyes, ¿cierto? Y los parámetros que cuando vean el medio ambiente se van a dar cuenta que nosotros por el hecho de existir solamente estamos generando basura, ¿cierto? Pero lo importante es que sea sustentable nuestra existencia, sustentable para las futuras generaciones. Y para eso existen leyes y parámetros que hay que cumplir. Cuando decimos que algo no está contaminado, no es que no tenga polución, significa que no sobrepasa la norma, no sobrepasa la ley. Eso es un lugar no contaminado, un lugar, no un lugar prístino, un lugar prístino es otra cosa. Pero cuando decimos que una playa no está contaminada, no significa que no tenga materia fecal, no tenga plomo, arsénico en el agua, puede tenerlo, pero está bajo la norma, por lo tanto usted se puede bañar tranquilo. Eso. Pero ¿qué hacemos con esas islas de plástico, po? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué podríamos hacer? ¿Se dan cuenta de la superficie que estamos hablando? Miles de kilómetros cuadrados de plástico, 10 metros para arriba, 20 metros para abajo, bajo el agua. Uno podría pensar, chut, incendiamos esas cuestiones, el petróleo y las incendiamos. Mejor. ¿Y cuánto tiempo va a estar humeando esa cuestión? Cientos de años, más daño. Es decir, es complejo. Ahí lo que se piensa y lo que se puede hacer es llevar barcos fábrica que tomen ese plástico y lo reutilicen. Es una forma. Claro. La idea es sacar el plástico del mar y reutilizarlo, por ejemplo, para hacer cosas de plástico, pues, pero que no tiremos nunca más al mar. Es complejo el tema. Lo mismo pasa con los minerales, pues los minerales, claro, son buenos, ¿cierto? Porque nos permiten hacer cosas, construir, hacer autos, hacer edificios. ¿Qué hacemos sin el acero hoy en día? No tendríamos autos, no tendríamos computadores, no tendríamos edificios. Todos los edificios se hacen la gente habla de enfierradura, pero es acero realmente. Habla del fierro, fierro de la construcción, pero no es fierro, es acero. Entonces, pero para sacar acero tengo que excavar, ¿cierto? Y cuando excavo y saco magnetita, que es el mineral más común para obtener hierro, que es la base, ¿cierto?, del acero, no solamente saco magnetita, saco azufre, saco arsénico, saco plomo, ¿ya? En menor cantidad, muy menor cantidad, pero lo estoy dejando al descubierto, estoy dejándolo en la superficie, cuando eso debería estar bajo tierra. La minería es compleja desde ese punto de vista, ¿ya? Porque dejamos sobre la superficie terrestre expuesta al aire, a la lluvia, elementos que deberían estar bajo tierra. Por eso provocamos contaminación, ¿ya? Pero eso es tarea de medio ambiente, ¿ya? Bien, no tenemos cerramos en este momento. El estudio del interior de la Tierra se lleva a cabo a través de la sismología. ¿Quiénes son los que estudian la sismología? Bueno, también es una rama de la geología, la sismología. Quienes la estudian, son los capos de la sismología. ¿Quién creen que son? Los sismólogos. ¿Pero existe eso? ¿Puedo ser sismólogo?
¿Estudia sismología? ¿Cuál es la carrera? ¿Geología? Biología debe ser. Geología. No, no es geología. Los geofísicos. Ah. Los geofísicos son los que estudian, que son los capos de la sismología. Los geólogos, claro, saben algo de sismología. Los ingenieros en minas también, porque nosotros tenemos harta geología. Pero los capos de la sismología son geofísicos. Por ejemplo, el Marcelo Lagos, que sale siempre en la tele, él no es ni siquiera geólogo, él es geógrafo. Geógrafo. Claro, los geógrafos también saben de geología, por lo tanto también te pueden hablar de los sismos. Lo que pasa es que él hizo una especialización, sacó un doctorado en ciencias ambientales, y dentro de su doctorado en ciencias ambientales se especializó en tsunami. Y los tsunamis, obviamente, son producto de los terremotos, y por eso lo llaman, bueno, y no todos tienen la misma prestancia, ¿cierto? La misma forma de hacer una clase que, que Marcelo Lago. Entonces, por eso lo invitan a él. El estudio del interior de la Tierra se lleva a cabo a través de la sismología, entonces, que viene de la palabra seismo, ¿ya? Que en griego significa choque, ¿ya? Choque. Entonces, los terremotos básicamente son movimientos de las placas tectónicas, ¿ya? Movimiento de las fallas que se generan debido al movimiento de las placas tectónicas. En la Tierra, la sismología se encarga del estudio de las vibraciones que se producen durante los terremotos o también durante el impacto de los meteoritos. Un meteorito grande, ¿cierto?, va a generar un sismo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa generan sismos que ustedes sepan? No se acomoda la Tierra. Aparte de un meteorito, ¿qué otra cosa Los genera? volcanes. Las Sí, placas. los volcanes. Sí, hablé de las placas, pues, y hablé de los terremotos. Entonces, ¿qué otras cosas? Serían los volcanes, el volcanismo, ¿cierto? Y también las bombas nucleares. ¿Pues ustedes creen que una bomba nuclear no provoca un sismo? La minería igual, ¿o no? La minería en su parte también provoca sismos. Vibraciones. Las tronaduras generan vibraciones, pero también existe una cosa que se llama sismicidad inducida por la minería. Sismicidad inducida por la minería. Y eso es cuando hay una excavación a gran escala, donde yo voy provocando un desequilibrio, ¿cierto?, en el macizo rocoso, y ese desequilibrio tarde o temprano tiene que volver a acomodarse, busca el equilibrio, siempre la naturaleza busca el equilibrio. Entonces, la corteza terrestre, si yo estoy excavando y sacando material, llega un momento en que la parte que está sobre la zona hueca que yo dejé va a buscar acomodarse, ¿cierto? Y eso es lo que provoca sismos también a escala local, ¿ya? A eso se le llama sismicidad inducida por la minería. ¿Qué pasó? Quedó pegado. Ah, pasó. Pinché la foto y llegué al... ¿Están viendo eso o no? ¿Están viendo? El interior de la Tierra. Ya, que yo pinché la foto y me llevó al, ¿cómo se dice? Ahí sí, me llevó al lugar donde saqué la foto. Movimiento de la Tierra. Bueno, ya sabemos que hay dos movimientos principales, la rotación y la traslación, ¿ya? Pero aquí ahora me están hablando del movimiento que tiene la Tierra respecto al sistema solar. Y el sistema solar se está moviendo también. Al igual que todo el sistema solar, la Tierra, ¿cierto?, que está dentro del sistema solar, se mueve por el espacio a razón de 20,1 kilómetros por segundo. Antes estábamos hablando solamente de la rotación y traslación, pero el sistema solar se está moviendo hacia la constelación de Hércules a 20,1 kilómetros por segundo. Una enorme velocidad, ¿cierto? 10 veces más rápido que una bala. 10 veces más rápido que una bala. O sea, 72.360 kilómetros por hora. Obviamente, si se frenara el sistema solar, queda la escoba también. La Tierra y su satélite, la Luna, también giran juntas en una órbita elíptica alrededor del Sol. Eso es lo que llamamos traslación. Y a su vez la Tierra gira sobre su eje una vez cada 23 horas, 56 minutos y 4,1 segundos. O sea, prácticamente 24 horas. Eso es sobre su eje. Esos son los movimientos que tiene la Tierra.
Ahí tenemos una imagen que nos muestra de forma bien básica, ¿cierto?, lo que es un terremoto. Un terremoto tiene un hipocentro, que es donde se produce la ruptura. Cuando hay terremoto significa ruptura del macizo rocoso. Todo esto es roca, ¿cierto? Pero no es homogénea como está dibujado ahí. Son varias capas distintas, hay fallas. En este momento está mostrando una falla. Esa falla indica que esta parte de acá se tiende a mover hacia allá y esta parte de acá, toda esta, tiende a moverse hacia abajo. Pero como están en contacto, esas dos caras de la falla no siempre están en movimiento, ¿ya? Porque hay un roce, ¿cierto? Hay un roce que evita que se muevan constantemente. Una vez que se rompe ese roce, producto de la acumulación de energía, es cuando se produce la ruptura o el movimiento, y ese movimiento, donde parte ese movimiento, se llama hipocentro. Puede ser un lugar de ruptura o un lugar de donde se rompió el roce, donde se rompió la fuerza de roce que permitió. En este momento nosotros no nos estamos moviendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no había ningún desplazamiento de ninguna falla cercana, ni ha habido un desplazamiento de la placa de Nazca introduciéndose bajo la placa sudamericana, que es la zona de subducción que tenemos en la costa, ¿ya? Eso es lo que genera la cordillera. Nosotros vivimos, Chile está sobre la zona de subducción del Pacífico, ¿ya? Es parte del cinturón de fuego del Pacífico. Bueno, el volcanismo está relacionado justamente a la sismicidad, ¿ya? Entonces, como nosotros pertenecemos al cinturón de fuego del Pacífico, y básicamente estamos en la zona de subducción, lo que ocurre es que la placa de Nazca, que es la placa del Océano Pacífico, se está metiendo bajo la placa sudamericana. Pero eso ocurre a razón de 8 centímetros al año, ¿ya? Pero no es que se esté moviendo constantemente 1 milímetro todos los días, ¿ya? Como están en roce, ¿cierto? Están en contacto, lo que ocurre es que se está acumulando tensión, energía se está acumulando. La placa de Nazca está tratando de penetrar por debajo de la placa sudamericana, pero no ocurre todos los días. Puede ocurrir partes, tramos de esta, ocurren cada 10 años, otros tramos cada 20 años. El terremoto de Valdivia ocurrió hace harto tiempo, ¿cierto? No ha ocurrido más un terremoto de ese nivel cerca de Valdivia, pero tarde o temprano va a ocurrir. Se están acumulando a razón de 8 centímetros al año esa tensión. Si no hubiera tensión, si no hubiera roce, si estuvieran lubricadas esas partes, llamémoslo así, no hubiera roce, se introduciría 8 centímetros al año. Pero, por ejemplo, frente a la costa de Valparaíso, desde el año 85 que no hay un terremoto. Claro, nos llegan ondas de Pichilemu, de Concepción, de los terremotos que han ocurrido, por ejemplo, en la cuarta región, o terremotos que han ocurrido en Talca, o terremotos que han ocurrido en Pichilemu o en Concepción. Nos llegan las ondas de esos sismos, pero frente a Valparaíso no había un terremoto desde el año 85. Terremoto cuando me refiero a un sismo de gran magnitud, ¿ya? Entonces, tarde o temprano va a venir el huaracazo. ¿Por qué? Porque se están acumulando movimientos a razón de 8 centímetros al año. ¿Qué significa? Que en 10 años se han acumulado 80 centímetros que debió haberse introducido la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, pero no ocurrió. Si han pasado 20 años, estamos hablando de 1,6 metros, ¿ya? ¿Y cuántos han pasado del 85? 36 años que no hay Más de un terremoto. 40 años. 36 años. 36 años a razón de 8 centímetros al año. 36 por 8, 288 centímetros. claro, o sea, casi 3 metros. Se va a mover, cuando se suelte eso, se va a mover 3 metros hacia el interior. Y eso es lo que provoca un sismo, ¿cierto?, de subducción. En este momento están mostrando algo parecido, pero esta placa se está moviendo hacia allá y esta hacia acá. Este no es placa, este es una falla, pero es algo parecido, ya que hay una falla donde eso se tiene que mover hacia allá y eso hacia acá. Pero como hay roce, no se mueve. Se acumula energía, como cuando uno quiere mover un mueble pesado. Uno empieza a empujar, no hay ningún movimiento, pero uno está empujando. Hasta que de repente cede, ¿cierto? Porque acumuló energía. ¿Y qué ocurre con las cosas que estaban arriba del mueble? Se caen. Algo así
son los sismos, los terremotos, ¿ya? Sean pequeños o grandes. Entonces el punto donde se provoca el movimiento o el punto de ruptura es el hipocentro. También se le llama foco sísmico, foco sísmico. La perpendicular a la superficie del hipocentro se llama epicentro, ¿ya? Entonces el hipocentro donde se provocó la ruptura, que es como un bombazo, ¿cierto? Y el epicentro está ahí arriba. Nosotros estamos acostumbrados a sismos profundos acá en Chile, de 30, 40 kilómetros de profundidad. Los hipocentros nuestros siempre están como a 30, 40 kilómetros de profundidad. Entonces un grado 7, un grado 6, nos reímos, nos morimos de la risa. ¿Pero por qué? Porque ocurrió a 40 kilómetros de profundidad. Pero en lugares como Turquía, China, Indonesia, México, los sismos no son profundos. Entonces cuando ocurre un grado 6,5, 1,7, pero la ruptura se provoca aquí, mira, ahí, a 1 kilómetro, a 5 kilómetros de profundidad, no es lo mismo que un grado 7 acá, que un grado 7 acá. Un grado 7 acá tiene que atravesar 30, 40 kilómetros de corteza terrestre para llegar a donde están las casas. Un grado 7 de acá tiene que atravesar 1 kilómetro, 5 kilómetros para llegar a las casas. Entonces aquí se siente mucho más fuerte cuando el hipocentro está cerca a la superficie terrestre, cuando es poco profundo, ¿ya? Entonces no es lo mismo un sismo a 40 kilómetros de profundidad que un sismo a 1 kilómetro de profundidad. Ojo con eso. Por ejemplo, en la mina El Teniente siempre hay sismicidad inducida por la minería. Y una vez estuvo en un 2,2 grados Richter, el año 2001, o 2002, no recuerdo bien, estuvo en un 2,2 grados Richter y el pencazo que se sintió es como que tú estás en tu casa y te choca una micro. Tú sientes un solo golpe y se mueve toda la casa. ¿Ya? Así fue el 2,2 Richter. ¿Por qué? Porque fue a 100 metros. La ruptura del macizo rocoso fue a 100 metros mío. Ahora está en la oficina. Gracias a Dios que fue en cambio de turno, porque si hubiéramos estado en la mina, lo más probable es que hubiéramos muerto. ¿Ya? Porque hubo un derrumbe enorme, producto de ese hipocentro de 2,2 grados Richter a 100 metros de distancia tuya. Entonces, ojo con eso, no confundir. Entonces, de repente la gente dice, ah, 7 grados no es nada, y allá queda la escoba. No es porque solamente esté mal construido todo, como algunos creen, sino que también hay que tomar en cuenta a qué profundidad fue el sismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que explote una bomba, una granada tuya, imagínate una granada explotara a 5 metros tuyos. No es lo mismo que esa misma granada explote a 200 metros tuyos, ¿cierto? En la misma granada, con la misma potencia. Esos son los grados Richter que ya hablamos. Pero una granada a 200 metros, lo más probable es que te asuste solamente. Pero una granada a 5 metros, a 2 metros de distancia te va a matar, ¿cierto? Bueno, de igual forma ocurre con los sismos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces el terremoto de 2010 tuvo un hipocentro cerca de la corteza, por decirlo así, entonces, ¿o no? No, no fue cerca, pero fue 8,8. No fue de 7, fue 8,8. Profe, Ya. Dígame. profesor, ¿y esto de que aquí en Chile se generan tan profundo, por qué? Porque estamos ligados a la zona de subducción, que es la zona donde la placa de Nazca penetra la placa sudamericana. Entonces, eso hace que los sismos se produzcan más o menos profundos. Porque esta placa que está acá, vamos a suponer que esta es la placa de Nazca, está así metiéndose. Y esta es la placa sudamericana. Entonces, ese roce, el roce principal se produce ahí, ¿cierto? Entonces, ese roce hace que nosotros estemos lejos de ese roce, está en profundidad. Entonces, puede ser ahí, puede ser ahí, puede ser acá. A veces los sismos son más cercanos, sí, no siempre son, cuando ocurren en el mar son más cercanos, pero están en el mar, entonces tampoco no nos llega con mucha energía, a no ser que esté muy cerca de la costa, ¿cierto? Pero básicamente porque los sismos se provocan en esta zona, en la zona de subducción.
No es lo mismo que un sismo de la falla San Andrés, por ejemplo. La falla San Andrés está prácticamente en la superficie. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Un foco sísmico, este es más cercano a la superficie, ¿cierto? ¿A cuántos? Aquí están mostrando como que está a 100 metros o menos, pero supongamos que eso sea 1 kilómetro. Es muy poco. Nosotros tenemos sismos de 30, 40 kilómetros de profundidad. Ahora el 2010 provocó harto daño, ¿por qué? Porque fueron 2 sismos, no fue uno solo. Partió en Copquecura, ¿cierto? Frente a Concepción, esa fue la primera ruptura, y empezó el terremoto, Cototú. Pero después hubo una ruptura frente a Pichilemu, como a los 20 segundos de que empezó el terremoto en Copquecura, como a los 20 segundos comenzó otro, la misma onda sísmica del de Copquecura, gatilló, ¿cierto?, que comenzara un sismo en Pichilemu, frente a Pichilemu. Por eso se sintió tan fuerte en Santiago y en la quinta región, ¿ya? Porque fueron 2 sismos, no es que las ondas de Concepción nos llegaron a Valparaíso y provocaron el daño que provocó. Lo que pasa es que llegaron ondas de Concepción, pero las ondas principales que nos provocaron el daño fueron las ondas que se generó con el terremoto que empezó 20 segundos después en Pichilemu. Entonces la gente habla de un terremoto nomás, pero fueron 2 terremotos, ¿ya? Uno que partió en Cauquecura y a los 20 segundos partió otro en Pichilemu. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Ahí está la falla de San Andrés, ¿viste? Es una de las fallas más conocidas, más estudiadas. Es una falla que está, imagínate, en la superficie y abarca cientos de kilómetros. Está el desierto, ¿cierto?, cerca de Los Ángeles, y la falla de San Andrés. Hay una película, ¿Eso se va abriendo, profe? no se va abriendo. Están en constante movimiento. Hay otras que se están abriendo. En África hay una que se está abriendo. Están en constante roce. Entonces el movimiento principal, si no me equivoco, es este para allá y esto para acá. Podría ser al revés, pero supongamos que sea ese, ¿ya? Entonces, como están en Como que se roce, frotan. sí, se están frotando. Es como cuando tú te frotas las manos, ¿ya? Pero como hay tanto roce en esa zona, se acumula la energía hasta que tiene que ceder, pues se produce el movimiento. Así como los 8 centímetros que yo le decía de introducción bajo la placa sudamericana, aquí hay algo parecido, ¿ya? Profe, ¿cuándo fue Sí. la última vez que liberó su energía la placa de San Andrés? Bueno, ¿O nunca la ha liberado? sí, pues la ha liberado antes, iba a seguir liberándola después de nosotros. Bueno, el último terremoto importante fue en el de San Francisco. Ese fue el último importante, pero creo que en el 85, 84 también hubo uno grande, pero no tan grande, fue grado 7 más o menos. Pero igual provocó harto daño porque son superficiales. Pero, Sí. digamos, el gran terremoto que se espera todavía no ocurre. Se espera uno que va a venir uno grande y todavía no ocurre. Ese grande que se espera todavía no ocurre. ¿Cuál es la falla que pasa por casi todo Chile, profe? No hay ninguna falla que pase por casi todo Chile. Es la zona de subducción. La zona de subducción es una zona parecida a la que estoy mostrando ahora, pero este sería el mar y este sería nuestro continente. Y la placa de Nazca lo que hace es introducirse bajo la placa sudamericana, ¿ya? Entonces aquí está todo el mar, y aquí, por ejemplo, está Santiago, y está Valparaíso. Entonces, eso es lo que ocurre en todo Chile, pero esta se está Ah, introduciendo abajo, ¿ya? Y por eso se forma la cordillera de los Andes, por ¿y el qué roce, puede por el pasar mar. algo ahí que pueda haber no sé, alguna ruptura de la Tierra, algo? Bueno, siempre hay rupturas, pues, lo que pasa es que la corteza terrestre no es una cosa homogénea, no es como una alfombra. Eh, Tiene distintas densidades, distintas capas, hay fracturas entre medio, por ejemplo. ¿Mm? Aquí también hay fracturas, ¿se dan cuenta?
¿Por qué? Porque se forman fallas tensionales que son perpendiculares a la falla principal, ¿ya? Porque la roca, como les digo, no es acero, no es flexible, por lo tanto se producen otras, por ejemplo, las quebradas de los cerros son fracturas, son fallas. Por ejemplo, el Marga Marga, todos lo conocen, ¿cierto? Sí, Ya. Toda la zona del Marga Marga, ustedes han subido desde Viña del Mar hacia Limache, por ejemplo, o hacia Villa Alemana, Claro, sí. por el tren, ya, pues toda esa zona es una tremenda falla. Por eso hay cerro a un lado y cerro al otro lado. No es que el río haya quebrado, no es que el Marga Marga haya quebrado esa zona de cerro, es una tremenda falla, que hace 500 años más o menos que no pega el pencazo. En algún momento va a venir. Es una tremenda falla. Y claro, por ahí pasa el Marga Marga, porque hay un espacio donde pasa el agua. tanta energía acumulada podría ser como grado 9 ya. Sí, pues, fácil. Ojalá que no nos toque a nosotros. No desaparecemos al paraíso. Ya, bueno, ahí está la falla de San Andrés, pues, y lo que recorre todo eso. Fíjate, esa parte hizo que se formara el Golfo de California. Se dan cuenta que no es coincidencia que el Golfo de California esté paralelo a la falla. Obviamente tiene que ver con la falla, ¿cierto? Y ahí sigue para allá. Algunos dicen que va a haber un tal movimiento que esta cuestión se va a desprender en algún momento. Bueno, eso es lo que dicen, pero no es con seguridad eso. Y ahí está California, ¿cierto? El último fue en Los Ángeles, fue como grado 7, si no me equivoco, como el 84, si no me equivoco. Pero el gran terremoto todavía no ocurre. El último terremoto importante fue el de San Francisco, que está un poco más arriba de Los Ángeles. Por eso en México también hay grandes terremotos. Estos se llaman ridge oceánico, es como la columna vertebral, como una columna vertebral, donde hay magma, ¿cierto? Que está saliendo, aquí está el manto superior, la zona intermedia entre la corteza terrestre y el manto superior se le llama discontinuidad de Mohorovicic, zona de discontinuidad de Mohorovicic. Se dio cuenta que había una zona entre medio, distinta, ¿cierto?, a la corteza y al manto superior. Pero algunos no la consideran y hablan de manto superior solamente. Entonces ese magma está saliendo bajo el mar, se enfría rápidamente, ¿cierto? Y hace que la corteza, se está generando corteza terrestre en esta zona, ¿eh? En los ridges oceánicos se genera corteza terrestre. Se está generando hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia la derecha y hacia la izquierda, producto del enfriamiento de ese magma que está saliendo, ¿ya? Entonces, esto vendría siendo la placa de Nazca. Está generando corteza. ¿Cuánta corteza genera? 8 centímetros al año. 8 centímetros al año. 8 centímetros al año. Pero esa energía que aquí se mueve 8 centímetros, como está acá la placa sudamericana, ¿cierto? Aquí está la placa sudamericana. Aquí está la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, que es producto justamente de este constante movimiento, ¿cierto? Cuando se formó la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, tienen que haber sido tremendos cataclismos, ¿cierto? Es producto de este roce, que está esta corteza, la placa de Nazca, metiéndose bajo la placa continental, ¿ya? Pero esos 8 centímetros no se meten todos los días. Entonces esa energía se va acumulando, acumulando, hasta que finalmente entra, ¿cierto? Y se pueden meter 2 metros, 3 metros en un gran terremoto, ¿cierto? Como el que no ha ocurrido desde el 85. ¿Me van siguiendo? Profe, ¿y cómo se puede saber cuántos centímetros se acomoda la Tierra después de un sismo? Por lo que se sabe que se debería mover, pues ya se sabe que se debería mover 8 centímetros, ¿cierto? Claro, Entonces, de acuerdo a eso, uno puede, bueno, eso ya es tarea de los sismólogos, pues yo no soy sismólogo ni geofísico, pero de alguna forma se puede medir
porque en algunas partes deja huella y se puede medir. Por ejemplo, cuando una falla sube y otra baja, se puede medir cuántos metros subió una y cuántos otros metros bajó. Lo mismo ocurre en ciertas zonas que estudian los geólogos y los geofísicos, que saben que, por ejemplo, para el terremoto del Valdivia, por decir algo, se movió 12 metros, en algunas partes se produjeron levantamientos de unos 12 metros, y zonas bajaron 12 metros, por eso hay islas que desaparecieron. ¿Ya? Algo así. Ah, ya. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Estoy haciendo la primera clase, ¿cierto? Vayan mirando el SIGA porque normalmente van cambiando los horarios, ¿ya? Como ustedes saben, hoy día empezamos en el bloque 4, pero no estaba, hace una semana no estaba el bloque 4 como clase, estaba solamente el bloque 5 y 6. Pero Claro. al momento vamos a empezar a las 10:15 más o menos, 10:10, 10:15, y vamos a estar terminando más tarde a las 12. Pero por hoy lo vamos a dejar hasta acá, ya, porque hemos visto harta materia. Ok. Nos estamos viendo Hasta luego, Chao, profe. profe. Esté bien. Chao, profe, que esté bien. Que esté bien. mañana. Chao, profe, hasta mañana. Chao, profe. Mañana nos toca, Mañana a las 8:15. sí, tempranito. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Hasta mañana, profe.